todos aquellos que luchan por la justicia y promueven la paz. Así es, como llama Jesús a quienes hacen suya la labor de ser los mensajeros de la buena noticia, aún en tiempos donde el sentido de esas palabras parece haberse perdido. Felices aquellos que son sensibles al clamor de sus víctimas y dejan la comodidad para ser cirineos de los desolados. En este camino memorial del paso que dio Jesús para dar libertad al hombre, no podemos cerrarnos a una contrición en la que nos interpele nuestro papel ante la situación de inseguridad que vive nuestro país. Hacemos nuestro el llamado que hacen los pastores de nuestra iglesia en la exhortación apostólica para unirnos a la celebración de los signos litúrgicos cuaresmales y pensar en la misión que como pueblo de Dios tenemos en la construcción de la paz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Reo es de muerte, dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín, y como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús, e incluso trató de liberarlo, pero cedió ante la presión amenazante del pueblo, que, instigado por sus jefes, gritaba: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». ¿Por qué la injusticia crea espacios donde las voces de los débiles no son escuchadas? La corrupción es una forma de violencia que al inocularse en las estructuras del servicio público se transforma en delincuencia organizada, que de manera descarada se impone la mórbida como condición a los ciudadanos para recibir algún beneficio o servicio gratuito. Este tipo de delincuencia se defiende a sí mismo de manera violenta, llegando a generar muertes para ocultarlo. Señor, mensajero de la verdad, ponemos en tus manos todas las víctimas de la corrupción y a todos aquellos que la propician. Ayúdanos a trabajar por un México más honesto, en donde todos los trabajemos por un bien común. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, condenado a muerte, Jesús quedó en manos de los soldados del procurador, que lo llevaron al pretorio. Y reunida la tropa, hicieron mofa de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con lo que habían vestido para burla. Le pusieron de nuevo sus ropas. Le cargaron la cruz en que había de morir y salieron camino del Calvario para allí crucificarlo. ¿Por qué existe este abismo que nos separa a los seres humanos? México es uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza en el mundo. A esta situación se le ha llegado por el progresivo deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, por el incremento de desempleo. Señor, tú que fuiste despojado de todo y maltratado por los poderosos, te pedimos que acompañes a los hermanos que sufren la falta de oportunidades, de trabajo o de alimento. Padre nuestro que estás en el cielo, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Nuestro Salvador, agotadas las fuerzas por la sangre perdida de la flagelación, debilitado por la dureza de los sufrimientos físicos y morales que le infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Porque hay hermanos y hermanas nuestros que ceden a la tentación de la violencia. La seguridad
Se relaciona con la inversión que se hace del acceso a la educación y del trabajo. Para muchos jóvenes es más fácil conseguir un arma que una beca educativa. La inseguridad se relaciona con la carencia de espacios públicos para la convivencia que sean saludables, sanos, seguros, plurales e incluyentes. Señor, que nos has llamado a vivir en la verdad y en la caridad, haznos testigos de tu amor para que tu caridad resplandezca en medio de los caídos por causa de la violencia. Ayúdanos a levantarnos de nuestras propias caídas y fortalecer a quienes viven con miedo y se sienten inseguros. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de soldados, jefes judíos, pueblos, gentes de buenos sentimientos. También se encuentra allí María, que no aparta la vista de su hijo, quien, a su vez, le alcanza a ver entre la muchedumbre. Las miradas se encuentran. La madre ve al hijo destrozado. Jesús ve a María triste y afligida. Y en cada uno de ellos el dolor hace mayor al contemplar el dolor del otro. ¿Cuántas madres lloran en nuestro país por la violencia que han sufrido sus hijos? ¿Cuántas mujeres sufren violencia solo por el hecho de ser mujeres? La violencia contra las mujeres representa desafío social y cultural. Esta conducta es aprendida y tolerada socialmente. Se relaciona con la comprensión que los hombres y las mujeres tienen de su masculinidad y feminidad. Señor, que has hecho que el amor sea una fuerza extraordinaria que mueve las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Haz que en nuestras familias el amor se exprese con el respeto y cuidado de las mujeres que son madres, hermanas, hijas y esposas. Amén. Amén. Jesús es ayudado por el Cirineo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Jesús salió del pretorio llevando a cuestas su cruz, camino al Calvario. Tras su primera caída, fue evidente su agotamiento, temerosos los soldados de que la víctima sucumbiese antes de la hora. Pensaron en buscarle un sustituto. Entonces el centurión obligó al tal Simón de Cirene, que venía del campo y pasaba por allí, a que tomara la cruz sobre los hombros y la llevara detrás de Jesús. ¿Dónde están los cirineos que ayuden a llevar su cruz a quienes sufren por causa de muchas cosas? La vida comunitaria es la primera víctima de la violencia. La percepción de inseguridad y el miedo lleva a las personas a buscar espacios seguros, refugiándose en sus propias casas, aislándose, encerrándose en el individualismo y la desconfianza, en el enojo, en el resentimiento y en el deseo de venganza. Señor Jesús, enséñanos a llevar la cruz de otros, especialmente de quienes han perdido toda esperanza o viven encerrados por el miedo y la inseguridad. Danos valor para hacer de nuestras familias y comunidades espacios seguros de pacífica convivencia. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Dice el profeta Isaías: no tenía apariencia ni presencia. Lo vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no lo tuvimos en cuenta. Es la descripción profética de la figura de Jesús camino al Calvario, con el rostro desfigurado por el sufrimiento, la sangre, los salivazos, el polvo,
y el sudor. Entonces una mujer del pueblo se abrió paso entre la muchedumbre, llevando un lienzo con el que limpió piadosamente el rostro de Jesús. ¿Dónde están las manos que enjugan las lágrimas de quienes lloran sin consuelo la pérdida de sus seres queridos? Las relaciones familiares también explican la predisposición a una personalidad violenta. Las familias que influyen para ello son las que tienen una comunicación deficiente con Dios, en las que predominan actitudes defensivas y sus miembros no se apoyan entre sí. Señor Jesús, rescátanos de la envidia y del egoísmo. Fomenta en nuestras familias la caridad fraterna y la experiencia del perdón y de la ayuda mutua. Amén. Amén. Padre nuestro, adorar la sangre de mi buen Jesús. Adorar la sangre de mi buen Jesús. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella, a cuestas, llegó a la cima de la empinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado, y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de nuestro Señor Dios, aún logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. ¿Cuántos jóvenes buscan levantarse de la postración en que se encuentran, pero no encuentran los medios? El porcentaje de jóvenes que incluso teniendo estudios no tiene acceso a los empleos estables y remunerados. Esto hace que muchos de ellos, ante la falta de alternativas, sean oferta laboral para la demanda de quienes se dedican al narcomenudeo o la delincuencia organizada. Señor, tu vida y tu palabra son para nosotros anuncio de paz y de vida. Danos tu espíritu que ilumine nuestra imaginación de la caridad, para que sepamos encontrar alternativas de vida digna para los jóvenes que no encuentran empleo o viven encadenados en alguna adicción. Amén.